Estamos con Romy Chang, abogada penalista, y ahora sí, ya para poder conversar largo y tendido. Doctora Chang, bienvenida nuevamente a nuestra transmisión, y quería comenzar preguntándole un poco lo que le habíamos preguntado en el grupo anterior y no se pudo escuchar bien. ¿Cómo valora de forma general la decisión emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, en este caso? Yo creo, fíjense que ahí ha ido la sala por la decisión que menos posibilidades va a tener de revocarse en segunda instancia. Y eso implica el delito de conspiración a la rebelión. ¿Por qué? Porque el delito de conspiración a la rebelión no requiere realmente probar un tema de alzamiento en armas. Basta comprobar que hubo una conspiración para buscar un golpe de Estado y claro, qué mejor prueba para eso que incluso el intento fallido que hizo el señor Castillo y el video que difundió públicamente, la conferencia en vivo, el mensaje a la nación, ¿no? Donde nos decía que había golpe de Estado. Entonces yo creo que han ido por ese camino. Claro, ¿cuál ha sido el sacrificio? ¿Qué se ha sacrificado por eso? La pena, ¿no? Porque la pena en el delito de rebelión, que sí exige el alzamiento en armas, ¿no? Es de 20 años de cárcel la pena máxima, de 10 a 20. ¿No? Mientras pues que en el otro caso no estamos hablando de penas tan altas, por eso es que no se dan los 34 de años, los 34 años, perdón, que se pidió inicialmente por el Ministerio Público. Doctora Chang, buenas tardes. Una consulta. ¿Este es un revés para el Ministerio Público? ¿Cree que el Ministerio Público va a terminar, digamos, apelando la decisión? ¿Y en cuánto tiempo se resolvería esta apelación? Y si es que en segunda instancia puede cambiar algo de lo que se ha visto en la primera. Sí, a ver, yo creo que el Ministerio Público de todas maneras tiene que apelar, no tanto porque sea un revés, ¿no? Porque de manera global hay que tomar en cuenta que este no es el único caso contra el señor Castillo. El señor Castillo tiene muchos otros casos que recién se van a empezar a ver, ¿no? Está el tema de Zarratea, el tema de pagos a sus círculos cercanos, o sea, actos ya de corrupción que incluso yo creo que son más fáciles hasta de probar y más contundentes que el tema de la rebelión, que era discutida desde el punto de vista pues, de si había alzamiento en armas o no. Lo que pasa es que el Ministerio Público tiene que apelar, porque el señor Castillo evidentemente va a apelar. Y si el Ministerio Público no apela, iría él solo a la sala superior a discutir una rebaja de sanción. Mientras que si el Ministerio Público apela, entonces ya ahí estamos de igual a igual en segunda instancia y ya no necesariamente va a haber una rebaja, también podría haber un incremento de sanción. ¿Y cuánto tiempo demoraría en resolverse la apelación? Yo calculo que esto aproximadamente en un año se va a resolver, ¿no? De repente en un poquito menos, pero la verdad que la sala está bastante cargada y bueno, pues no es pues uno de los casos que tampoco, o sea, no hay ninguna persona en libertad, ¿no? A todos les ha dado efectiva, ¿no? Y si bien hay personas con efectiva que requerirán porque se apure el tema, lo cierto es que la sobrecarga que tiene el Poder Judicial dudo mucho que permita que esto se resuelva, bueno, en el mejor de los casos en 8 meses. Doctora, yo quería tener su opinión sobre, un poco ya sobre lo que usted considera que si estuvo bien o no que la sala se inclinara por la conspiración por encima de la rebelión. No sé si usted de repente pensaba que sí había elementos para una condena por rebelión, o se ha optado o ha sido o ha hecho bien la sala en irse por lo de la conspiración, ¿no? Como dice usted, a pesar de que implique una pena menor. A ver, yo creo que en el derecho penal uno siempre debe buscar las interpretaciones más restrictivas para el procesado. Independientemente de que sea Castillo, de que sea, pues, no sé, otra persona, ¿no? Independientemente del nombre, lo cierto es que los tipos penales, los artículos del Código Penal se interpretan de la manera más restrictiva. Eso dice la ley, por lo menos, ¿no? Eso dice la ley. Entonces, en este caso, yo creo que la sala ya había previsto que iba a tener dificultades respecto del tema del delito de rebelión. Existe un informe ahí, por ejemplo, de un penalista bastante reconocido, el profesor Cancio Meliá, que incluso lo opina que no debe haber rebelión. Y yo creo que por esa razón es que incluso la sala misma dijo ya en la anterior oportunidad, miren, vamos a incluir otro delito, que eso también generó polémica, ¿no? Que es justamente la conspiración, porque a mí me parece, decía la sala, ¿no? También un voto 2-1, nuevamente el señor Guerrero votó ahí en contra, ¿no? Que eso se llama desvinculación procesal y que la norma ampara que eso sí se puede hacer y con eso vamos a estar más tranquilos. Entonces yo creo que, bueno, de alguna manera ya estaba esto cantado, ¿no? De que para la sala rebelión iba a ser difícil, la conspiración sí, y bueno, no creo que sorprenda mucho al Ministerio Público, ¿no? Claro, o sea, un poco se veía venir a partir de que se anunció esta desvinculación, la famosa desvinculación, que no es algo muy común, ¿no? O sea, no suele pasar que los jueces se desvinculen teniendo la facultad. Pero en todo caso, ¿considera que desde el inicio la Fiscalía debió acusar por la conspiración? Porque yo tengo entendido que se investigó por los dos delitos, pero cuando al momento de acusar se decantaron por la rebelión. ¿Cree que en todo caso el Ministerio Público desde el inicio debió ir directamente por la conspiración?
Sí, yo la verdad, si hubiera estado en lugar del fiscal, sí me hubiera inclinado por el tema de la conspiración, porque a ver, no necesitas en el caso Castillo una sanción sumamente grande, o sea, ahorita estamos hablando de 11 años igual, la Ujú. conspiración igual trae una pena bastante alta, tomando en cuenta que él tiene otras causas, o sea, y las penas se acumulan con un máximo de 35 años, o sea, más allá de 35 años no te pueden poner. Y los delitos de corrupción que se le vienen a Castillo tienen penas bastante graves también. Entonces, con un par de juicios más ya llegas a los 35 años. Entonces, la pregunta es, ¿valía la pena arriesgarse no Mm. poniendo el tema de la inspiración? Yo no me hubiera arriesgado, ¿no? Porque además también hay que ser claros, ¿no? Como lo que ha pasado con Vizcarra, ¿no? A veces es mejor apuntar a una cosa, buscar efectividad en esa cosa, que es lo que se ha hecho con Vizcarra, se apuntó todo a él, ¿no es cierto? Y así conseguir éxitos. Entonces, en un tema global, en un análisis ya estratégico global, yo creo que hubiera sido más seguro que se inclinaran por el tema de la conspiración, que bueno, finalmente fue lo que terminó resolviendo la sala, ¿no? Pero Porque ya un queda poco. un poco la sensación que al final la sala termina un poco inventándole la plana a la fiscalía y para llegar a Y esta sobre la condena, pues, ¿no? marcha. Y sobre la marcha, ¿no? Mm. Sí, veo por eso mismo que yo sí hubiera ido desde el principio con un tema de conspiración para evitar esa situación que, ojo, no está prohibida por ley, Claro. porque el Ujú. Código Procesal sí permite que la sala haga eso, ¿no? Pero le da pie, pues, como en efecto lo hizo, a toda la defensa del señor Castillo y de todos los demás involucrados para decir que hubo adelanto de opinión, que se han vulnerado sus derechos, ¿no? Lo cual no es tan cierto, ¿no? Pero bueno, da pie, pues, a que las defensas puedan ir por esos lados. Ujú. Claro, señor Chang, y de esta sentencia, para usted, ¿cuáles son los puntos más fuertes, más contundentes que tiene como O las argumentos? pruebas más importantes, Hola, ¿no? Para que exacto. valore la sala. Bueno, han valorado una serie de pruebas, ¿no? Desde los mensajes, las comunicaciones telefónicas, incluso dicen también, lo más contundente yo creo que ha sido el video, las declaraciones de varios testigos, de los periodistas, también se ha mencionado, ¿no? Sí. Que se enteraron que iba a ser el mensaje a la nación en ese momento, lo cual también incluso vinculaba a Betsy Chávez. O sea, yo creo que se ha valorado en realidad todo, ¿no? Pero lo más contundente para el tema de la conspiración claramente es el mensaje a la nación, porque en el mensaje a la nación se revela que tenía toda la voluntad de generar un golpe de Estado. Que no se haya podido concretar, eso es otra cosa, ¿no? Como dicen también por ahí, ¿no? El hecho de que no haya sido poco inteligente no significa que se deba quedar sin sanción penal, ¿no? Por lo menos en Claro. una conspiración eso claramente calza. Y le parece importante también esta llamada que se da de Pedro Castillo a través con el celular de Willy Huerta al comandante general de la policía para dar esa orden de que detengan a la fiscal de la nación, intervenga la fiscalía. Ese es un hecho concreto, digamos, en el que se puede entender que sí hubo una intención que esto no quede en el papel. Por supuesto, porque además no solamente es eso, ¿no? Él incluso en el mensaje dice claramente que él cierra el Congreso, cierra el Ministerio Público, cierra todo para acumular el poder solo en él y ha materializado el comportamiento. O sea, por eso es que la Fiscalía decía, oye, rebelión, ¿no? Porque no se queda en una simple conspiración, va más allá y realiza una serie de actos de Ujú. ejecución, ¿no? Las llamadas, el mensaje. Pero lo cierto es que de ahí, por los problemas del tipo penal, a decir que hubo, o sea, decir que interpretamos que hubo un alzamiento de armas, es un poquito más difícil, ¿no? Por eso es que se queda en el tema de la conspiración. Pero todas las pruebas en verdad daban para más. O sea, yo creo que si lo vemos desde este punto de vista, en conspiración va de sobra. O sea, que le revoquen por conspiración está bien difícil, ¿no? Claro. Ahora, la fiscalía me imagino que va a intentar a que si revocan por conspiración sea porque van a condenar o van a revocar a favor de la rebelión. Pero eso ya es otra cosa, ¿no? Y en el caso de Betsy Chávez, bueno, ella también ha sido condenada a 11 años y 5 meses de prisión, pero sabemos de que está asilada en la Embajada de México. ¿Esta sentencia puede, digamos, ser un argumento jurídico a favor del Estado peruano para tratar de impedir que se concrete este asilo político o para negar el salvoconducto? No, en realidad no tiene nada que ver ya con la situación que la señora Betty Chávez generó al asilarse, porque ya el asilo corre por su cuenta y bueno, para México, para ellos, aunque no lo sea, es un tema político, ¿no? Y por eso le dan todo el respaldo. Entonces, que la sentencien, la condenen o no, da exactamente igual, ¿no? E igual ella cuenta con el asilo y por tanto a la espera de su salvoconducto, ¿no? Ahora, doctora, quería tener su pronóstico para la segunda instancia, para ponérselo, explicárselo a los que nos están viendo. Este ha sido un juicio de primera instancia en la Sala Penal Especial de la Corte Suprema y se espera que la segunda instancia sea en la Sala Penal Permanente, ¿no? que preside el conocido juez decano César San Martín. ¿Cuál considera qué pronóstico le ve a este caso a partir de la sentencia que se ha conocido hoy para cuando llegue la apelación, que seguramente va a ser tanto del Ministerio Público como de la defensa de los sentenciados, ¿no? A ver, yo creo que van a confirmar
mínimamente, o sea, en el peor de los casos, lo vemos desde el punto de vista de en contra del señor Castillo, ¿no? Mínimamente va a confirmar, ¿no? Porque, a ver, la conspiración. La conspiración, ¿no? En el mejor de los supuestos para el Ministerio Público va a revocar por rebelión. Yo eso lo veo un poco más difícil, porque me parece que los elementos de prueba no dan como para acreditar contundentemente ese delito. La conspiración sí es bastante clara, ¿no? Y bueno, sobre los otros 2 delitos, porque recordemos que acá habían 3 delitos, estaba, bueno, 4 en un juego, ¿no? La rebelión, que ya descartamos, pero luego estaba la conspiración, la perturbación a la tranquilidad pública y el abuso de autoridad. Y ahí la sala sí dice que la perturbación y el abuso en verdad están contenidos ya en el acto de conspiración, ¿no? Bueno, yo creo que sí, pues de alguna manera, ¿no? Ya el solo hecho de conspirar implica una perturbación, ¿no? Y por otro lado, el hecho de hacer un abuso de autoridad no es muy claro, porque todo esto se enmarca pues en justamente su intento de dar un golpe de Estado en este marco de la conspiración. Yo creo que desde ese punto de vista sí van a confirmar también ese extremo, ¿no? Que esos delitos se subsumen, ¿no? Ya de ahí que den el salto a la rebelión, yo lo veo complicado, porque además para conseguir eso, eventualmente tendrían que regresar todo a cero y bajar el caso otra vez a primera instancia. Y dudo mucho que la Corte Suprema se anime a hacer eso. Entiendo. Doctora Chan, también quería pedirle una reflexión a usted como penalista. Le hemos preguntado hace unos minutos a un político como Pedro Catereno, pero una opinión a usted como abogada, penalista, como docente además en Derecho. ¿Qué opinión le deja pues que nada más en una semana y en 2 días seguidos hayamos tenido 2 sentencias a expresidentes? Este año ya son 4, porque este año también fue sentenciado Toledo, fue sentenciado Ollantumala, ahora son 2 más. Tenemos una cárcel solo para expresidentes, una sala de audiencias solo para expresidentes, que es donde se ha realizado hoy día la lectura de esta sentencia. ¿Qué reflexión le deja pues tener a ya 4 exmandatarios sentenciados y ahora uno además por un delito contra la democracia prácticamente, ¿no? La verdad es una cosa sorprendente. Yo creo que para todo el mundo lo que pasa en el Perú es algo singular y sorprendente, ¿no? O sea, es increíble que tengamos tantos presidentes, que el dólar no se mueva, ¿no? Que la moneda peruana siga siendo la más estable de toda la región. Y es más, justo ayer estaba en un intercambio de ideas con algunos dedicados al tema de la economía y me decían, es increíble, cuando a Dina la vacaron, fuimos a mirar todos los índices, ¿no?, económicos, sí, y no habían bajado, sino que habían subido, o sea, estábamos mejor, o sea, realmente. El presidente más importante creo que es Velarde, ¿no?, en BCR. Sí. Exactamente. El día que el Velarde se vaya, ese día va a ser la diferencia. Sí. Y una consulta, en el tema de la defensa del señor Castillo, durante todo el juicio cambió de abogados, fue una defensa de corte político. Si se hubiese tomado en serio el tema legal, ¿hubiese podido obtener un mejor resultado? Yo creo que sí. Lamentablemente, él no se defendió. Yo creo que quiso hacer proselitismo político en un proceso penal, pero sin darse cuenta que lo que se estaba debatiendo realmente eran temas jurídicos, ¿no? Y bueno, de repente mal aconsejado, a mí la verdad me da un poco de... lamento esta situación, ¿no?, para el señor Castillo, independientemente de que, claro, tenga que asumir sus consecuencias, ¿no?, las consecuencias de lo actuado. Lo cierto es que pareciera más bien que es como utilizado de alguna forma, porque si, claro, él hace proselitismo y su partido logra conseguir una gran cantidad de cupos en el Congreso, finalmente va a terminar beneficiando a terceros, ¿no? Y a terceros que no necesariamente van a tener la fuerza para poder ayudarlo a él, ¿no? Entonces, no se entendía muy bien a qué apuntaba, ¿no? O sea, en su situación, realmente creo que lo que más le hubiera convenido era aceptar responsabilidad y buscar la sanción menor con el Ministerio Público. Y en el caso de Aníbal Torres, durante la lectura de la sentencia se ha señalado que en la casa de Aníbal Torres se encontraron documentos con ideas muy parecidas a las que se plasmaron finalmente en el discurso. El tema de la sentencia de Aníbal Torres, que ha sido 6 años y 6 meses, un menor a la del señor Castillo, la señora Chávez, tiene que ver más por un tema de edad que su participación real en los hechos. Sí, tiene que ver con un tema de edad, porque si estuviera vinculado a su participación lo hubieran absuelto. Lo que pasa con el señor Torres es que hay un artículo en el Código Penal que contempla que a las personas que tienen más de 65 años o menos de 21 años, de alguna manera se les beneficia con el tema de la sanción. Y por eso es que la sanción que le ponen a él no es exactamente igual a la de la señora Chávez y al del señor Castillo, ¿no? Por eso hay una diferencia, ¿no? Lo cierto es que se ordenan que se cumpla de manera efectiva, no en su caso, porque no se acreditan los presupuestos que darían lugar a que esto pueda ser así. Yo creo que ahí sí el señor Torres puede tener cierta
de repente suerte, ¿no? A nivel de licencia superior, y entiendo que su defensa va a cuestionar esto, ¿no? Para que pueda salir, pero básicamente por el tema de la edad y bueno, por ahí por alguna enfermedad que probablemente vaya a acreditar. Doctora, también quería preguntarle un tema que usted mencionó y que comentábamos un poco con Sebastián antes de entrar con usted. El tema de que Castillo tiene casos detrás que son incluso más fuertes a este de rebelión, conspiración, que son los que tienen que ver con los presuntos actos de corrupción durante su gobierno. Sin embargo, durante todo este tiempo, a pesar de que fueron varios casos, ¿no? El caso Sadaguray, caso Ascensos, no hasta a la fecha todavía no hay una acusación penal nueva por esos hechos. Solo hay un caso que está en investigación preparatoria que viene del 2023. Es el Puente Tarata, creo, ¿no? Que es el caso que agrupa Puente Tarata, Anguía y Petroperú en uno solo, que es el por el que tiene además una segunda prisión preventiva Castillo. Pero el resto de casos, el caso Ascensos tiene una denuncia constitucional en el Congreso estancada. El caso Sadagoray tiene una denuncia en el Congreso estancada. El caso de nombramientos ilegales de Daniel Salaverry y de Juan Carrasco tienen denuncias en el Congreso pero estancadas. ¿Por qué cree que el sistema judicial y el Congreso al mismo tiempo, porque ellos tienen la responsabilidad de levantar la inmunidad, no le han dado prioridad a estos casos y no hemos podido tener ya un segundo juicio contra Pedro Castillo ya directamente por los casos de corrupción? Yo creo que porque hay varios intereses ahí que de repente vienen ocultos y no vemos, ¿no? Porque claro, no se entiende por qué el Congreso no da luz verde, ¿no? Se entiende la sobrecarga del Ministerio Público al Poder Judicial, pero en el caso del Congreso, haciendo un expresidente y además teniendo todos estos antecedentes, yo creo que no hay nada que lo justifique, ¿no? Ahora, lo cierto sí es que el señor Castillo, en este caso, y por eso de la celeridad, fue detenido en flagrancia, lo cual detonó todos los temas y por eso es que tenemos rápidamente una sentencia en 3 años, ¿no? En su contra. A diferencia de lo que pasó con el señor Vizcarra, a diferencia de todos los otros políticos anteriores, que hemos demorado muchísimo más en dar una resolución final a su caso, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que con los 11 años que ha puesto esta sala de plazo, yo creo que el Ministerio Público va a estar más que holgado para conseguir rápidamente futuras sentencias y el Congreso además también, caramba, ¿no? Tiene que hacer su labor para que se puedan conseguir futuras sentencias que se van a acumular a su sanción. Eso es importante también verlo. O sea, no es que si a él, por ejemplo, le ponen después 10 años más, los 10 años corren de manera paralela a esos 11 que ya tiene. No, que se computa el plazo de cárcel que ya obtuvo. No. Aquí lo que pasa es que se suma, se adiciona la sanción y se empieza a cumplir una vez que termina esta condena. ¿Y cuál de estos casos de corrupción en particular que se conocieron durante el gobierno de Pedro Castillo le parece especialmente grave y que es casi seguro que vaya a terminar en una nueva condena? Este último, en donde ya tiene la formalización, para mí es bastante claro, ¿no? Pero el de organización criminal. Sí, ¿no? De repente no por organización criminal, pero sí por colusión, por corrupción, que son delitos que igual tienen 10 años de cárcel, que tranquilamente llegan a los 35, ¿no? Que es el tope de sanción, ¿no? Pero la verdad, en el caso del señor Castillo, todas las cosas que se han hecho públicas venían reforzadas con una serie de elementos de prueba. O sea, yo lo veo bien complicado, en verdad. Su situación es complicadísima, ¿no? Por eso yo creo que hubiera sido más inteligente para él buscar negociar con la fiscalía, conseguir una libertad y por último, como la señora Betsy Chávez, ¿no? Pedir su asilo. Pero ya ahí perdió la oportunidad, ¿no? Bueno, en ese sentido parece ser que Betsy Chávez estuvo, aunque sea un poco ligeramente mejor asesorada que Pedro Castillo, que como decía Sebastián, no se tomó en serio la defensa en el juicio, optó por un defensor público que hizo todo lo que pudo con las limitaciones que tienen los defensores públicos de presupuesto y tiempo, pero claro, no tuvo una defensa activa como sí, por ejemplo, la tuvo Martín Vizcarra o otros expresidentes en su juicio, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que, a diferencia de Betsy Chávez, el señor Castillo no jugó su partido, ha jugado el partido de otros en este juicio, mientras que la señora Chávez sí jugó su partido. Y eso es lo que a mí me da un poco de pena, ¿no? Yo creo que mal asesorado, no ha jugado cartas que le beneficien a él, y por otro lado, se ha complicado tremendamente. Bueno, señora Chan, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo y también por esta entrevista para El Comercio. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes, un placer para mí.